Hola a todos, ¿cómo andan del otro lado? En este caso es un video sin imagen, básicamente. Voy a estar presentando la entrevista que me hicieron para EWTN, la Radio Católica Mundial. Fue una entrevista radial, por lo tanto no tenemos imagen, sí es audio. Así que les dejo la entrevista para que puedan verla, coméntenme, denle like y si lo pueden también compartir para que llegue a más personas, sería interesante. La Radio Católica Mundial. EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm. Eso, siempre alegres. Gracias, mi gente hermosa. Gracias de todo corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre saludo a mi maravillosa productora Katia Valillo y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, a ver, hoy es lunes 20 de enero. Te tengo que confesar aquí entre nos, al fin que nadie nos escucha, que hoy es un día muy, muy, muy especial para mí porque hoy hace 24 años que Dios me dio la gracia de ser sobreviviente de cáncer. Así es que este programa se lo dedico con todo mi cariño a las personas que están pasando por eso. A mí, Ivonne, me saca roña, me saca mucha roña cuando de repente escucho o leo por ahí que perdió la batalla contra el cáncer. No, mi gente, aquí nadie perdió nada. Como dicen en Argentina, aquí nadie tira la toalla. Y en México decimos aquí nadie se raja. No es, nadie perdió nada. Cuando pasamos por esa enfermedad, Dios nos llena de una gracia impresionante. No es el momento ni soy yo la protagonista en este momento, pero bueno, en algún momento podré compartir cómo cuando tú escuchas esa palabra de tienes cáncer, nuestro Señor inmediatamente te lleva en sus brazos y Él camina contigo y Él da la batalla junto contigo. Y bueno, mi cariño, insisto, va para estas personas que siguen dando la batalla y que bueno, que nuestro Señor decidió llevárselas, también va por ellas. Y lo más importante, como siempre decimos en todos nuestros programas, es que tú y yo todos se lo ofrezcamos a Dios. Y como en este programa el personaje principal es el Espíritu Santo, te invito a que en este momento tú y yo nos pongamos en la presencia de Dios de esta forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén. Gracias, Padre bueno. Y sí, mira, yo creo que me lo has escuchado en la gran mayoría de los programas que en el mundo de Dios, y no sé si, fíjate mi memoria, no sé si ya lo dije cuando iniciamos, que en este mundo de Dios no hay coincidencias.
Cuando yo pasé por esa experiencia, yo tenía 29 años y desde ese momento, a los 29 años, dejé de poder tener hijos. Y yo recuerdo que la medicina más importante a la que yo recurría, obviamente siendo obediente a los médicos, era mi Eucaristía, era mi vida de oración y haber hecho de mi enfermedad una plegaria. Em, por supuesto, que no mucho, pero sí me invitaban a hacer cosas con lo que hoy se conoce como medicina alternativa. Yo no tenía mucho conocimiento de que eso existía. Yo no tenía conocimiento ni siquiera de qué era la nueva era, ¿no? Pero a mí había algo que eso como que me detenía. Yo ir a buscar sanación por medio de esas cosas y Dios me protegió y puedo decir que mi sanación total se la debo a Dios uno y trino. Y tuvimos también la experiencia, 2 personas muy, muy allegadas a mí. Hemos sido 3 personas de la familia que las 3 hemos tenido cáncer. Una de ellas sí eligió el camino de la nueva era, la otra, yo la acompañé a que lo viviera y eligió únicamente el camino de Cristo, las enseñanzas de Cristo. La primera ya no está con nosotros y la segunda está totalmente sanada para la gloria de Dios. Y por eso te digo, en este mundo de Dios no hay coincidencias. Nuestro maravilloso invitado de hoy, que vaya que nos costó que estuviera aquí, no por él, porque él siempre con una disposición por mil y una cosas, que el chanclas metía su cola y metía sus chanclas para que las cosas no sucedieran, pero bueno, hoy está aquí. Él es Pablo Caruso, él es licenciado en psicología, psicólogo católico, un católico que es psicólogo, especialista en psicología clínica y en discernimiento entre patologías mentales o influencias demoníacas. Tiene estudios en filosofía y teología, es docente universitario y coordinador de grupos. Tiene un canal de YouTube maravilloso, muy activo en sus redes sociales, anunciando y denunciando, y él en sí mismo tiene una historia de vida fabulosa. Así es que de aquí hasta Argentina nos estamos comunicando. Bienvenido, querido Pablo. Hola Lucibón, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar en la radio con ustedes tratando bueno, conversar acerca de todo lo que fue aconteciendo. Muchas gracias. No, gracias a ti. De verdad que de corazón sabemos cómo tienes esa agenda tan apretada y bueno, a nombre de EWTN Radio Católica Mundial, gracias por tu generosidad y bueno, tienes una historia, un testimonio de Dios en ti, una historia de vida maravillosa que también sabemos como que tu esposa tuvo mucho que ver en esta conversión tuya, pero bueno, te pido que nos vayamos al Génesis de Pablo en cómo pasaste todo ese proceso, cómo vino todo ese quiebre. Digamos que un AC/DC, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, para que las personas más o menos vayan entrando en calor y por qué también hablas con tanta autoridad de lo que hablas, porque a ti en México decimos aquí a Chuchita se la bolsearon, a ti nadie te contó, tú lo viviste. Así es, sí, a ver. La historia realmente es muy larga. Tengo pensado en algún momento hacer un libro sobre la nueva era y poner testimonios, incluido un poco el mío y el de otras personas que tengo. Pero, a ver, yo siempre intenté ser un buscador. Yo soy bautizado y tomé la comunión. Hasta ahí llegó mi fe católica. Estamos hablando de 10 años, como mucho, los 10 años. Ujú. Y después yo fui esquivando el camino porque me pasaban cosas como a todos, ¿no? Sí. Adolescentes, adulto joven, que por ahí uno no tiene un sentido de vida definido, conflictos existenciales, podemos decir, no sabía bien qué estudiar, yo había sufrido también bullying en el colegio y era bastante difícil todo. Y bueno, se me presenta la posibilidad de ir a un grupo con un psicólogo. Yo estaba atravesando ataques de pánico a eso de los 18, 19, 20 años más o menos, donde era terminar en emergencias, en lo que aquí le llamamos la guardia médica, ¿no? Día por medio más o menos, porque eran todos los síntomas Wow. típicos de un ataque de pánico. No se sabía bien qué pasaba. Y bueno, era ir a hacer empezar a hacer alguna terapia psicológica, pero no me terminaba de llenar. Entonces voy con un psicólogo que conozco
en una certificación de tenis. Yo soy profesor de tenis y en esa época trabajaba de eso, y en una certificación que estaba haciendo encuentro que este psicólogo tenía algo particular. ¿Qué era eso que tenía particular? Bueno, hablaba de orientalismo, hablaba de filosofía también oriental. Entonces empiezo a ir con él, siempre los espacios en la nueva era son muy, muy importantes, ¿no? Como en todo, pero Sí, aquí había algo particular. En su consultorio, me acuerdo, no me olvido más, estatuas de un Buda muy grande, un montón de libros, a mí lo intelectual me seduce mucho. Y empecé a hacer una terapia, la cual no funcionó para nada, pero sí funcionó para entrar en un grupo comunitario, podemos decir, sí, donde básicamente termino en lo que podemos denominar una secta, que no era dañina para nada, porque no había los típicos problemas que, por lo menos lo que yo vi, de un grupo problemático. sí, Pero bueno, esto estaba alejado en el medio del campo, termino haciendo experiencias ahí, no viviendo, pero de un día para el otro me transformé en una suerte de vegano, quería llegar a ser chamán, empecé a leer muchísimos libros de Oriente, me hice budista. Yo, recordemos, había tomado la comunión y me había sí, bautizado, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces empecé a ir a estos grupos, tenía a esta persona que era mi maestro, como le llaman, y tenía pensado irme a vivir en cierto sentido, ¿no? Al medio del campo, en una comunidad chamánica, que con otras personas fuimos a conocer de a poco, hacían viajes, lo que se llaman viajes chamánicos, reiki. Lo que sí me llamaba la atención, que fue un signo de alarma, era que se hacían muchos chistes de humor negro, podemos decir, contra la iglesia. Había chistes o bromas contra la misa, chistes o bromas contra el Evangelio o al Antiguo Testamento, y eso no me cerraba del todo. Pero bueno, yo estaba ahí, sobre todo encontraba un mundo afectivo importante, porque la nueva era se mete por el mundo afectivo, sobre todo uno ingresa cuando hay ciertas vulnerabilidades psicológicas, conflictos existenciales, etcétera, etcétera, o una fe mal traspasada y vivida, quizás muy rígida, sin entender realmente la substancia, y por básicamente oposición, en la edad de la adolescencia, de la adultez joven, se decide muchas veces hacer todo lo opuesto y sobre todo experimentar. Entonces, bueno, yo tengo esa primera experiencia donde ya me metí de lleno en esto, ¿no? Y obviamente desde mi aspecto había cambiado, me había dejado el pelo muy largo, empecé a comer otras cosas, a hablar de otra manera, porque la nueva era está impregnada de todo un lenguaje particular, a estudiar mucho lo que tenía que ver con orientalismo, budismo, hinduismo, técnicas, entre otras cosas. Siempre tenía un libro bajo el hombro, bajo el brazo, mejor dicho, de estas cosas, además de piedras, talismanes, etcétera, etcétera. Hasta ahí mi peregrinar era dentro de todo no tan peligroso, entre comillas, porque no había hecho ninguna iniciación de nada, sino era como una suerte de espectador que a la vez empezaba a tener algunas experiencias, sobre todo de viajes chamánicos o de contacto con todas estas cosas, pero el punto viene cuando un médico a quien yo conocía, porque en ese momento se me empezaron a cruzar un montón de personas que hacían lo mismo. Esta persona era un psicólogo, después un médico muy integral, homeópata, con mucho estudio justamente en estas cosas. Cuando vos hablabas del cáncer al inicio me acordaba, porque este médico de muy buena intención, él quería curar el cáncer con todos métodos alternativos, entonces tenía su ujú, propia clínica montada, y él quería que yo sea el reikista de la clínica. oh, Me ayudó un montón, entre comillas, en momentos donde yo tenía alguna dolencia. Entonces, determinadas personas iban cruzando en mi camino, todas bajo el mismo lineamiento, la nueva era, vamos a ponerle el título. Yo no pisaba una iglesia desde que tomé la comunión, básicamente, porque tomé la comunión por default, como quien diría. Es decir, mis ujú, padres me mandaron, vengo de una familia que no tiene mucho contacto con la fe, sino como por ir el domingo a misa con suerte. Entonces yo bien no entendía qué era todo eso, y la sociedad y la cultura mucho no te lo mostraba, pero sí me mostraba esto. Entonces, claro, yo opté por ese camino que me pareció muy, muy, pero muy seductor. Por lo tanto, muchas personas se cruzaban ese camino, hago las iniciaciones de Reiki, empiezo a estudiar astrología, otro grupo, o sea, todo mi entorno manejaba energía, lo que podemos decir manejaba energía. Había sí, chicos y chicas que eran mediums, reikistas, bioenergetistas, astrólogos.
de todo tipo de técnicas que usted se imagine, bueno, lo tenía a mi alrededor. Entonces, yo empecé a trabajar como mientras estudiaba psicología, justamente una persona muy cercana, que también tenía todas estas características, era profesional de la salud mental, pero con todas estas técnicas integrales, que le iba muy bien, y a mí en cierto sentido me ayudaba con esto, entre comillas me ayudaba, me ofrece tener la posibilidad de tener un consultorio, una oficina, no sé cómo lo llaman allí, gratis, para que yo empiece a desarrollarme, ¿no? Yo mientras estudiaba psicología, trabajaba como reikista. Yo obviamente que Uf. aclaraba que no era psicólogo, sino que estaba estudiando, pero que sí era reikista. Entonces empezaron a caer, a llegar un montón de pacientes de la nada, podríamos decir. Muchos derivados de esta persona y otros que yo iba haciendo publicidad y venían. Entonces me empecé a fogonear, como decimos aquí, en el Reiki, en la consulta interpersonal, es decir, estar delante de un paciente sin trabajar desde la psicología, pero con toda esta técnica, mientras me iban formando en astrología, hinduismo, yo seguía estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, y yendo a grupos, ¿no? A grupos Ujú. alternativos, podemos decir. Em, Básicamente, yo después me recibo de psicólogo, abro mi propio consultorio y empiezo a trabajar como un psicólogo holístico, ¿no? Está muy de Ok. moda el psicólogo Uy. holístico, el psicólogo integral, que tiene la ciencia porque ha estudiado, pero además maneja un montón de técnicas. Yo hacía la carta astral, o llegaba a hacer cierta carta astral porque yo estaba estudiando, pero podía ya leer la carta con supervisión, era reikista, tenía, que era lo más grave, una clarividente de cabecera, es decir, yo iba todos los meses a una persona que alineaba los chakras, podemos decir, es decir, Sí. trabajaba con energía y hacía un montón de cosas en la energía de mi cuerpo. Em, que eso es una historia particular, porque yo llego a esa persona por una entonces amiga, que también tenía visiones, que también tenía un mundillo particular del contacto con la energía, y ni bien yo llego a ese lugar, esta persona que terminó siendo la clarividente con quien yo fui mucho tiempo, me empezó a decir un montón de cosas sin conocerme, de mi vida. Yo me siento Uf. delante de ella y me empieza a hablar y hablar y hablar de todas las cosas que a mí me sucedían, y yo digo: "¿Qué pasó acá? Yo no te he contado nada". Le pregunto a mi amiga: "¿Vos le contaste algo?". Me dice: "No, la verdad que no, no hablé de vos, solamente vine porque me hace bien esta persona". Entonces, bueno, se generó un vínculo, como en todo en la nueva era, siempre está lo afectivo de por medio, Sí. siempre está el cobijamiento en cierto sentido. Me acuerdo que era una oficina, un consultorio con un sincretismo muy grande, es decir, imágenes de la Virgen, de San Miguel Arcángel, pero por otro lado la rueda budista, la energía, bueno, todo este sincretismo y panteísmo que va Ujú. incluido en todas estas lugares donde se hacen estas técnicas. Entonces, bueno, yo tenía todo armado, a mí me iba excelentísimamente bien, yo tenía menos de un año de recibido, de graduado, y tenía múltiples pacientes, tenía una agenda que nadie podía creer que cómo podía ser que alguien con poca experiencia, porque me había recibido hace menos de un año, no trabajando para ningún sistema de salud, lo que aquí le llamamos obras sociales o prepagas, medicina prepaga, el Ujú. seguro de salud, creo que en Estados Unidos es, Sí. sino era particular. La gente llegaba por algún motivo, generalmente del boca a boca. Atendía a uno, le gustó cómo hacía, otro venía y venían por la terapia psicológica, más el Reiki, más la carta astral, más toda la visión esotérica, Muy más el bueno. budismo, etcétera. Empecé a formar grupos donde daba charlas de reencarnación, karma, etcétera, 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 y yo iba como participante de grupos, como el grupo Génesis, podemos decir, con este psicólogo Ujú. que les comentaba, que hicimos viajes al interior del país a fundar comunidades chamánicas eh, de linaje budista, donde había su maestro chamán, bien de película. Y bueno, yo seguía haciendo todo eso y la verdad que me iba muy bien, me iba excelentísimamente bien, económicamente y con tan poco tiempo de recibido era raro. La gente de mi alrededor me decía, pero yo soy profesional y me costó un montón conseguir un paciente, dos, y vos tenés 15, 20 y no se entiende bien por qué. Bueno, obviamente que el ego se infla un poco ahí, porque uno se Claro. considera, acá es lo que yo en las conferencias hablo del narcisismo espiritual, porque uno se considera, entre comillas, como medio importante. Yo puedo imponer las Sí. manos, manejo energía, tenía pacientes, por ejemplo, con
migrañas de hacía mucho tiempo y la migraña después de varias sesiones de Reiki, un proceso, un tratamiento, se le iban y así, cosas así que eran muy llamativas. Entonces uno empieza a decir, bueno, tengo poderes Sí. en cierto sentido, ¿no? Ujú. Y empieza a pasar este narcisismo espiritual donde uno se la cree un poco. Em, Después de esto sucede que yo conozco a quien es hoy mi esposa, que siempre la menciono cuando hablo del testimonio humildemente, Sí. porque a partir de ella, como instrumento que Dios puso en mi vida, yo llego de nuevo a conectar con la Iglesia Católica. El primer día que nosotros nos ponemos de novios, después de un tiempo de conocernos, me lleva a misa. Wow. Yo no iba a misa de hacía mínimo 20 años. No podía pasar por la puerta de una iglesia, no podía entrar o ver un cura me generaba en cierto sentido, no te digo repulsión, pero era como, bueno, no, esto es de antaño, esto no es cool, esto no es Arcaico. de Ajá. de la modernidad. Sí. Y obviamente que en la nueva era o dentro de esos grupos, como comentaba antes, se habla muy mal de la iglesia. Me acuerdo en Ujú. una clase de astrología que la persona que coordinaba el grupo decía, bueno, muy despectivamente, ahora el amor es un tipo colgado en una cruz, decía. Uf. Y a mí eso me chocaba, me chocó mucho, pero yo, a ver, yo cuando estaba en todos esos grupos y hacía todo esto, yo pasaba por delante de una iglesia, no entraba, ni mucho menos, pero me persignaba. Y Sí. una vez una persona me dijo, pero ¿por qué vos te haces la señal de la cruz? Y le digo, no sé, no sé bien por qué. Pero yo estaba como haciendo, yo no rezaba ni mucho menos, pero pasaba por Ujú. delante de una iglesia, no entraba ni mucho menos, por ahí pasaba con el carro, con el auto, con el coche, Ujú. y me persignaba. Como que quedaba cierta semilla todavía ahí Sí, claro. circulando. Entonces, bueno, conozco a quien es mi actual esposa y vamos a misa. Tengo una experiencia bastante fuerte dentro y en el previo a la consagración, en el santo, aparece un llanto, ¿no? Aparece como un movimiento interior muy fuerte en mí, Ujú. que bueno, lo dejé ahí de costadito, yo venía medio negado, ¿no? Obviamente a todo esto, no entendía bien por qué estaba entrando en una iglesia. Cuando lo comentaba en estos círculos, aparecía el dejala, porque no te va a hacer bien, mira dónde te está metiendo, por qué está yendo ahí, o sea, de la afuera quería que haya una división, obviamente, ¿no? Que yo no Ujú. continuara con ella y se maquillaba con otras respuestas, con otras cosas más mundanas, pero también estaba la agresión. A mí me llamaban el convertidito o el convertido, ¿no? Ah, viene el Sí. convertido, ahí viene el convertido. Y a mí me empezó a molestar un poco eso, porque digo, bueno, a ver, nadie te está diciendo a vos nada, hablo en general, porque el mote peyorativo. Sí. Y el punto de quiebre fue cuando en una sesión yo iba a un grupo de bioenergética, la bioenergética de Reich, que después toma Sí. Lowen, Alexander Ujú. Lowen, y lo desarrolla, que es una terapia basada en el cuerpo, es decir, tramitar el mundo emocional desde el cuerpo, pero con toda una visión completamente New Age, esotérica, etcétera, energetista. Por lo tanto, en una de esas sesiones que yo estaba formándome, eh, yo empiezo a ver en un momento en el aire unas cosas raras, unos colores raros. Cierro los ojos porque no entendía qué pasaba, me asusté, vuelvo a abrir Ujú. los ojos y vuelvo a ver lo mismo. Bueno, el día termina, pero me olvidé de contar algo, perdón, vuelvo un poquito para Sí. atrás. Esto viene en el tiempo más adelante, perdón la desprolijidad. Ujú. ¿Qué pasó? Cuando yo voy a misa por primera vez y empiezo a poner de novio con María, quien es mi esposa, me dice, mira, te invito a un retiro de Pascua. Ella coordinaba grupos en ese momento, un grupo de jóvenes. Y le digo, bueno, está bien, voy a ver, no te preocupes, si no voy, pásenla lindo. Ujú. Miércoles anterior a Jueves Santo, digo, bueno, hablando por teléfono, le digo, no sé si voy a ir, si no, después te llamo. Me levanto el Jueves Santo a la mañana y digo, bueno, a ver, no tengo nada que hacer, voy a ir, ¿no? Voy al retiro y fue un retiro de impacto tremendo, o sea, fueron 3 días de Ajá. llanto que no podía parar, Oh. Jesús que me había atravesado de par en par, pero yo no entendía nada, me recibieron muy bien los coordinadores, otra gente que estaba ahí en el retiro, la verdad que fue todo muy, muy bueno, pero para mí fue una experiencia muy dolorosa en cierto sentido, pero a la vez transformante. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hacer las dos cosas. Empiezo un grupo de oración
los sábados, Ujú. el cual continúo hasta el día de hoy, con una comunidad, un grupo comunitario, es decir, más personas con las que nos juntamos, y seguía haciendo Reiki, seguía haciendo la carta astral, seguía con la visión Mm, esotérica, seguía con el Buda en mi consultorio y los talismanes y las piedras energéticas y todo, los libros y todo, hasta que ahí viene la parte complicada. Empiezan a pasarme cosas que por ahí no voy a describir mucho, ¿no? Pero sí. nocturnas, sobrenaturales, bastante Ujú, complejas. Y no sí. solamente me pasaban a mí, le pasaban a mi novia en su casa, que para que entiendan, en cuanto a distancias, vivíamos a unos, podemos decir, 40 cuadras de distancia. Ujú. A la misma hora, el mismo día, a mí me pasaba algo en la noche y a ella le pasaba algo similar. Uf. Tuve sueños muy feos, muy, muy sangrientos, con un número particular de 3 cifras. Ujú. Em, entonces yo me voy de mi casa, vuelvo a la casa de mis padres a vivir por un mes porque estaba atemorizado, completamente atemorizado, aterrorizado, la verdad. Claro. Era muy feo lo que me pasaba. Yo sufría orques nocturnos, lo que se llama una vejación. Sí, sí. Ujú. A mi novia no le pasaba eso, pero tenía ciertas visiones feas en su casa, en el mismo momento, sincrónicamente. Guau. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿a dónde se puede ir para que alguien me diga qué está pasando? Porque yo lo hablaba en los espacios a los que iba, Nueva Era, y me decían: "No, bueno, por ahí es el inconsciente, por ahí es algo que está molestando de afuera", pero no en clave demoníaca ni nada de eso, sino como, bueno, una energía que se mueve, no le des mucha importancia. Okey. Entonces caemos o llegamos a una iglesia que se llama la parroquia de San Benito Abad, del santo de San Benito, exorcista, y conozco ahí a quien es hoy mi director espiritual. Es un sacerdote excelentísimo que se dedica al ministerio de la liberación. Entonces, bueno, ni bien me Pablo ve, querido, le contamos todo esto y yo empecé a hacer un proceso de oraciones de liberación con este sacerdote. Siguieron Pablo pasando querido, cosas nocturnas bastante complicadas. Sí, ¿te parece si vamos a un corte? Porque esta sí, segunda parte yo sé que va a estar de agárrate y ok. regresamos. Mi gente hermosa, no se desconecten, tú y yo regresamos en un momento. Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos. No tengas miedo. ¿Qué habría que temer? Nuestra vida es eterna. Nuestro yo, o sea, nuestro espíritu, no muere nunca. La vida continúa eternamente. Trata de sentir a Dios que palpita dentro de ti, en la vida que pasa por tu corazón, en los pensamientos que están en tu cerebro. No tengas miedo, porque Dios vive siempre en ti. Sigue tranquilo y confiado tu camino, y Dios se te mostrará en todo. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría. La Radio Católica Mundial. Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros en Radio Católica Mundial. Hoy tenemos un súper invitado que se conecta con nosotros desde Argentina. El amigo más grande que tú y yo tenemos es el ser más espiritual que existe. No hay nada oculto bajo el sol y por eso a mí me parece que yo, Lucibón, tengo una grave obligación moral después de haber vivido la nueva era, seguirla denunciando y por eso tenemos estos maravillosos invitados como el que tenemos hoy. Y bueno, querido Pablo, gracias por continuar con nosotros. Nos estás platicando de alguna manera ya tu camino de regreso después de esas vejaciones, obsesiones que empezaste a sufrir y empezaste a buscar esa ayuda y pues en la nueva era no te daban respuestas o te daban esas respuestas psicológicas, vamos, todo tenía un sentido energético. Exactamente. Sí, yo lo que hago es ir de este sacerdote que conozco, quien en la actualidad sigue siendo mi director espiritual, gracias a Dios, que se dedica al ministerio de la liberación, pero me dice, mira, textualmente fue esto, nosotros somos un grupo de médicos, es una imagen, ¿no? Pero tenés que ir del cirujano. Es decir, las liberaciones no alcanzaban, entonces ahí voy de un sacerdote exorcista, el cual estoy más o menos un año, año y pico, con una sesión mensual, donde, bueno, requería justamente del exorcismo para salir. Él lo que me ha dicho es que, bueno, llegué hasta el grado de la vejación, posesión, gracias a Dios, nunca hubo, que es Ujú. la más difícil, ¿no? Podemos Sí, decir. La influencia extraordinaria más compleja, es un control despótico del cuerpo. La vejación no, es un daño al cuerpo, que es lo que yo sufría. Entonces, bueno, ahí empieza el retorno, donde literalmente me quedo sin trabajo casi. En una sí, semana me claro. acuerdo que entre 6 y 7 pacientes de la nada dejaron de venir, no había justificación, no había justificación, tu trabajo no me gusta, sos mal psicólogo, haces mal esto, no había justificación, se caen, yo me quedé literalmente casi sin dinero para sostener una renta, para sostener un espacio, y yo iba con mi director espiritual a decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa? No puede ser, lo católico es lo único que vale, explícame por qué el budismo no. Y bueno, me respondía, me sentía muy acogido porque esto no se puede vivir solo. Es muy difícil vivir un proceso de conversión solo porque terminás volviendo a lo otro, Sí, porque el del otro lado te pega tan duro, sobre todo sí. en lo que humanamente y en clave terrenal duele, que es el dinero, es el príncipe de este mundo, Ujú. en los vínculos, yo me quedé sin vínculos porque todos, o sea, Dios me los sacó y después me puso Sí. nuevos, ¿no? Pero a mí me costó un montón, sobre todo en lo identitario, porque el departamento donde yo vivía y trabajaba estaba plagado desde libros hasta objetos que representaban mi identidad como profesional. Y de un día para el otro, la orden fue, sacá todo, tiralo, quemalo, sacalo, que no quede, la frase textual fue que no quede ni un duende, fue la frase. Sí. Y el sacerdote, este fue el director espiritual, y el sacerdote exorcista, con una cruz enorme que me da en la mano, me dice, tenés que elegir, no podés estar con un pie en la vereda y con un pie en la calle. Tenés que tener los dos pies en un lado. ¿Querés volver al otro? Volvé, nadie te va a retener. Si no, quédate acá, pero con los dos pies juntos. Es decir, no Ujú. coqueteando con alguna sesión de Reiki, pero voy al grupo de oración los sábados y después hago, no sé, me tiro las cartas, pero me pongo a rezar el rosario. No, las dos cosas no. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a sacar todo y mi identidad quedó por un tiempo largo. Mi identidad como profesional, hablo y como persona en cierto sentido, porque yo me definía como todo lo que hacía en cierto sentido. Claro. Entonces, bueno, fue un proceso de reconstrucción bastante largo, que tomó unos años, podríamos decir. La gente que venía al consultorio cuando empecé de cero casi, no entendía por qué de un Buda gigante pasaba a tener una cruz, por qué había menos libros o había otro tipo de libros, por qué no había piedras que tenía por todos lados o talismanes, o ya no hablaba con el lenguaje típico de la New Age o en clave esotérica, por qué no hablaba de energías. Y bueno, de un día para el otro digo, esto tiene que, yo hago una alianza con la Virgen de la Advocación de Schoenstatt, me Ujú. empiezo a meter en otros grupos y bueno, hasta que Dios pone en mi corazón la misión de, como San Pablo en cierto sentido, tratar de que otros no caigan en lo mismo. Entonces empiezo a comunicar,
vía redes sociales, a trabajar con sacerdotes en conjunto haciendo discernimientos. Eh, es muy difícil hacer un discernimiento entre una patología mental y una influencia Sí. porque a veces se camufla muy bien. Hay que tener como el conocimiento de los dos lados. Vos antes en la introducción decías que hablas con autoridad. Eh, Humildemente trato de hablar con autoridad, en el Sí. sentido de que yo estuve metido ahí, sé lo que es Ujú. estar en eso, sé lo que es que tenga un exorcismo, sé lo que es que te pasen cosas raras y horribles, y teóricamente también lo sé. Entonces, humildemente trato de trabajar con esa línea finita donde, bueno, a ver, ¿tiene algo emocional, mental, patológico o es una influencia que se está enmascarando? Y muchas veces son de un lado y muchas veces son del otro. Es un trabajo, a mí me apasiona hacerlo, pero a la vez también es complejo porque estás lidiando muchas veces con todo esto y hay como ataques muchas veces y tenés que estar en gracia, que es lo más difícil, a veces como todos caemos y te tenés que ir a confesar, obviamente, y es muy difícil sostenerlo. Hay muchos ataques también a nivel matrimonial, obviamente, que se mete por lo humano, por las grietas humanas que todos tenemos, Sí. pero bueno, yo trato de transmitir un poco la experiencia y desde el saber, entre comillas, de lo que he estudiado y lo que he pasado, como tratar de que otros no caigan en toda esta mentira que está muy bien instrumentalizado, operacionalizado a nivel agenda internacional, porque la nueva era es uno de los tentáculos del pulpo. Ujú. Ideología de género, aborto, etcétera. Bueno, la nueva era es justamente una de los tentáculos del pulpo, entonces tratamos de trabajar desde ahí. Sí, no, no, es que estoy en éxtasis y me invitaste a viajar cuando yo andaba con todo eso, mi gente hermosa. Cuando tú abres una puerta, por mínima que sea, y abrir puertas es, como tú bien decías, desde lo que los libros que tienes en tu casa, desde esa figura inofensiva, desde esa lámpara de sal que se te ve muy bonita decorada en esa sala, esas cositas que parecen inofensivas son como antenas parabólicas, son como radares para el enemigo que dice: este es un buen prospecto", y sí se mete. No hay nada inofensivo bajo la sombrilla de la nueva era. Y como bien dices, te ataca sobre donde más te duele, ¿eh? Donde más te duele, bueno, el bolsillo, la economía, porque te promete que te va a dar todo. El enemigo de Dios, tristemente, sí tiene el poder de ofrecerte y hasta de sanarte. Lo que no te dice es lo que te va a quitar después y te llega a quitar hasta la vida. Yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté. En mi caso particular, querido Pablo, destruyó mi matrimonio. Mi marido y yo Ujú. vivimos 5 años de crisis, separación y firmamos divorcio. Pero ¿qué creen, mi gente linda? Ya también lo saben. Pudo más el poder de Cristo y nuestro matrimonio se restauró hace ya más de 10 años con la gracia del sacramento. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si bien el mal es poderoso, no es el todopoderoso. No es el todopoderoso. Por eso Pablo está aquí anunciando y denunciando que tú y yo no queremos coquetear. No hay nada, insisto, no hay nada y que no sea, más bien todo es muy ofensivo, no hay nada inofensivo en la nueva era. No hay nada, no, no, no le busques, como decimos en México, no le tarugues. Y en tu testimonio, querido Pablo, ¿qué es como que lo más lo que más te gustaría compartir con las personas que viven atrapadas por estas influencias de la nueva era? Especialmente a todas estas personas, tú que eras un buscador, lo sabes, que sienten ese vacío espiritual cuando andamos en la nueva era, y tú me das si sí o no, Pablo, nos da cursitis, cursos aquí, cursos allá, y son cursos, es una Exacto. llenadera que no llena y nos atascamos y certificaciones aquí. Y aparte, nada es gratis, porque claro, todo el mundo anda con la bandera de que todo es amor y paz, y a todo mundo lo ves, y es una sincronía de amor, bueno, fabulosa. Y también tengo que ser clara en esto, las personas que están en la nueva era no son personas malas, no estamos hablando esto como subjetivamente, pero sí tenemos que denunciar que están engañadas, que esa no es la solución, Pablo. Exactamente, sí. El concepto de cursitis es muy bueno porque tenés cursos por todos lados, certificaciones. A ver, la nueva era, el título es como una suerte de imán
donde vos Ujú. entras en una cosa, una técnica, en un curso y te metes en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Es decir, no, es muy difícil que haya una persona que se meta en esto que haga una sola cosa. En general, el que hace Reiki también hizo yoga, y si no hizo yoga, también lee los libros de algún pseudo maestro oriental, y también lo Ujú. invitaron a una constelación familiar, porque además se tiró las cartas para tomar una decisión, y fue al tarot porque no sé qué le pasaba. Es muy difícil que haga una sola cosa. Y con los objetos también, la nueva era es muy marketinera, podríamos decir. Hay objetos Sí, aparejados en todo lo que hagas, desde libros, o sea, lo intelectual, talismanes, piedras, todo tipo de objeto que te hace recordar a la lámpara de sal. Es un mundo de mucho consumismo también. Entonces, es muy difícil salir cuando ya estás hasta el cuello. Es decir, nosotros medimos cómo una persona está metido según el grado de técnica. No todas las técnicas son de igual peligrosidad. No es lo mismo hacer sí, una iniciación de Reiki que haberse hecho una carta astral. O sea, no es lo mismo. sí, La persona que ya sí, tiene una invocación o que tiene una iniciación encima de algo es mucho más peligroso que alguien que fue como consultante a que le hagan una revolución solar del año de su nacimiento. Bueno, entonces es según el grado cuánto te va a costar salir. Yo como estuve muy hasta el cuello, me costó mucho más salir. Ahora, ujú, no todas las personas que hacen algo de esto van a tener un demonio encima, que quede claro, sí, pero no por esto es recomendable que lo hagan, y menos si uno es católico. Es decir, es completamente contrapuesto que un cristiano católico creyente haga esto, completamente contrapuesto. O sea, no se debe hacer. Después en las redes sociales hay desde sacerdotes hasta monjas o hasta laicos sí, católicos, supuestamente, que lo que hacen es venderte cursos de o decirte que el yoga está bueno o alguna otra sí, técnica. Tengo videos en mi canal acerca de esto. Denunciando un poco estas cuestiones, porque no porque sean malas personas, esto no es ad hominem ni subjetivo, como decías exactamente, vos recién, exactamente. sino tiene que ver con, bueno, la confusión, quizás la mala formación de los seminarios, quizás que se toman como imágenes míticas el mal. Bueno, todas estas personas que lo tomen como una imagen simbólica, que vayan a un exorcismo para que vean lo que pasa, o que hablen con un sacerdote exorcista, por ejemplo, que lo presencien, o mismo los médicos positivistas, que vayan a un exorcismo y van a ver cómo una chiquita, quizás de 60 kilos, hay 6 hombres que no la pueden contener cuando está en un trance, Sí, por ujú, ejemplo. sí, 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 O que vomita clavos, y vos decís: "¿Cómo puede ser que pase esto sin lastimarse la boca?". es real. Bueno, y Ujú, así. Entonces, es un poco fea la imagen, pero para que crudamente lo puedan ver, esto no es un juego de niños. O sea, no pueden sí, recomendarle a un niño que haga un mandala. Un exacto, mandala es la casita del demonio, escrito por autores, sacerdotes muy importantes, por ejemplo, o exactamente. que juegan a la ouija. Ujú, Entonces, es sí, peligroso por donde lo miren, se relativiza y se tiende a, en cierto sentido, idolatrar, ¿no? Bueno, es el lenguaje del amor, ¿no? Todos los que hacen nueva hora son todos amorosos, sí, y pueden ser exacto, que sean amorosos. La técnica no es amorosa, ese es un exacto, disfraz. No, un exacto. sacerdote una vez me dijo: "Las personas que se meten en nueva era se terminan deprimiendo más. Hay tanto Totalmente. refuerzo del yo, hay tanto yo-centrismo, que la persona lo único que mira es su propio ombligo, con una suerte de máscara de que en realidad está haciendo caridad". Ujú, Y es muy complicado. Hay autores nueva era que hablan del narcisismo espiritual, ellos mismos. sí, Entonces, ¿qué le diría lo que a mí me parece más importante a las personas que a ver, los que están metidos en esto, lo más probable es que sean reactivos? Esta persona es un loco, sí, es un fanático religioso que quedó cooptado por lo vetusto de la sí, religión, ¿no? Es muy difícil, por esas personas hay que rezar sí, y si hay un ápice de posibilidad, mostrarle un poco la verdad, porque es la verdad, o sea, esta es la verdad, no porque lo diga Lucy Bon o lo diga Pablo, para nada, sí, sino porque es la verdad, está en la palabra de Dios. Entonces, sí, esa es la autoridad con la que hay que, amorosamente, tratar de hablar para que se puedan salvar almas, es decir, que no caigan en estas cosas.
tengo un montón de testimonios de personas que se han metido en esto y han quedado mucho peor, Sí. alejados de la familia, completamente atomizados, encerrados en las piedritas, y es muy complejo. Entonces, primero, ¿se puede salir? Sí. Busquen ayuda de sacerdotes calificados. No Eso. todos los sacerdotes están calificados. Justo hoy a la mañana tuve una consulta con una persona que estuvo metido en muchas de estas cosas y la primera pregunta que yo le hice fue, ¿el sacerdote con el que te estás guiando sabe de esto? Me dice, no, la verdad que no. Entonces, a ver, seguí dirigiéndote con el sacerdote, pero busquemos si hay alguien que pueda hacer un diagnóstico diferencial, si se necesita algo más de lo espiritual, ¿no? Entonces, porque no todos los sacerdotes saben de esto, lamentablemente. ¿Deberían saberlo? Yo creo que sí, pero por un tema u otro no lo saben. Entonces, busquen ayuda cualificada y de a poquitito hay que volver a la fuente, de a poquito. Al principio va a haber un roce, un choque. Yo lo Sí. tuve, o sea, yo iba con el cura y le decía por qué el catolicismo sí y el budismo no. Y así. Así es. Pablo querido, pues sucede como en estos programas que estoy tan metida y no quiero que el tiempo corra, pero bueno, ya la música nos está indicando que estamos llegando al final de este programa. Y bueno, nosotros terminamos este programa con la gran pregunta al invitado y ahora te la hago a ti. Imagínate, querido Pablo, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios, querido Pablo, con el dedo de Dios que es tu vida? Qué pregunta profunda, pero que lo primero que me aparece es luchar sin tener miedo. Luchar sin tener miedo. Qué bonito. Luchar sin tener, porque Cristo ya venció. Tienes toda la razón. Luchar sin tener miedo. Qué belleza de programa, Pablo. Yo me lo he venido llevando a la oración y públicamente te lo propongo que hagamos una serie de la nueva era que podamos estar presentando de cuando en cuando aquí en Radio Católica Mundial. Hay mucho, Pablo, que tenemos que seguir. Sigue anunciando la buena nueva, pero también denunciando, porque insisto, este paraguas es inmenso. O sea, yo tengo una lista enorme de cosas que hay en la nueva era, pero todos los días aparece algo diferente y sí acaba contigo. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.